La oscuridad de la noche y los largos trayectos por carretera han propiciado que surjan diferentes leyendas, las cuales pasan de generación en generación, ya que en algún momento alguien fue testigo del hecho, o bien se tienen familiares o conocidos que confirman dichas historias. A continuación, te presento algunas leyendas ocurridas en carreteras de México. Esta leyenda surge a finales de los años 80. Era una noche cualquiera. El autobús número 40 salió de Ixtapan de la Sal rumbo a Toluca. La carretera era demasiado peligrosa. Estaba rodeada por un precipicio sumamente profundo y de rocas muy sólidas. Dicho autobús circulaba por aquel peligroso camino. La mayoría de los pasajeros iban dormidos. La lluvia comenzó a caer fuertemente cuando el autobús inició el descenso por las famosas curvas de Calderón, que eran muy estrechas y peligrosas. Los pasajeros se dieron cuenta de que el autobús iba demasiado rápido y le reclamaron al conductor, pero él solo les contestó: "Están fallando los frenos". Era imposible controlar el volante y en pocos segundos, en una curva, el autobús se fue al vacío. Murieron muchos pasajeros al instante. Otros quedaron inconscientes y algunos más fueron consumidos por las llamas cuando el autobús se empezó a incendiar. Nadie pudo escuchar los gritos de los pocos pasajeros que pedían ayuda y por consiguiente murieron. Al ver que no llegaba el autobús a la terminal, mandaron a un carro a inspeccionar si se había descompuesto o qué es lo que había pasado, ya que era el último autobús del día. Buscaron en toda la carretera algún rastro del autobús. Algunas versiones comentan que encontraron el autobús con los cuerpos destrozados, y otras versiones dicen que nunca se encontró rastro de él. Poco tiempo después, por la carretera, comenzó a circular un autobús antiguo, pero muy bien conservado. Adentro iban pasajeros muy bien vestidos, que siempre iban despiertos, pero sin pronunciar una sola palabra. De vez en cuando, el autobús subía a gente en el transcurso del camino, trasladándolos sin contratiempos cerca de su destino, pues el autobús nunca llegaba a la terminal. Antes de llegar a la estación, el chofer se va a parar y te pedirá que te bajes y que no hables ni des la vuelta. Quienes obedecen escuchan el sonido de la puerta al cerrar y el motor del autobús arrancar, pero no ven nada alejarse. Los desobedientes que se giran ven el autobús hecho pedazos. Dentro de él, esqueletos descarnados, personas calcinadas. Al no haber hecho caso a lo que te dijo el chofer, tiempo después morirás en un trágico accidente. Esta leyenda es contada principalmente por traileros, transportistas y choferes de autobuses, quienes afirman que en las diferentes salidas de la Ciudad de México se aparece durante la madrugada un fantasma sobre estas carreteras. Pero no se trata de cualquier ente, con apariencia pálida o envuelto en una sábana blanca, sino de una anciana con vestimenta humilde y amable,
que pone a prueba la buena voluntad de quien va a bordo del volante. Según relatan, este fantasma les pide a los conductores que le permitan subir al vehículo, ya que necesita llegar lo más pronto posible al hospital más cercano. Si el chofer acepta, no le pasa nada. Y kilómetros más adelante se baja del transporte. Pero pobre de aquel conductor que le ignore, porque no vivirá para llegar a su destino, o quizás sí, pero con un trauma de por vida. Y esto es porque si le ignoran, se les vuelve a aparecer más adelante, pero ahora volando al lado de la ventana de su vehículo. Del susto, el conductor dará un volantazo que le provocará un accidente mortal, o bien será víctima de un paro cardíaco, o en su defecto tendrá un choque con la muerte como consecuencia. Cumplida su venganza por haber sido ignorada, la mujer desaparece de forma repentina. Pero, ¿quién es y por qué hace lo que hace el fantasma de la anciana? Lo que más suena es que se trataba de una señora que no alcanzó a despedirse de su esposo e hijo, que fueron atropellados por un tráiler en la década de los 70. Tardó mucho tiempo en llegar al hospital donde los internaron, porque no hubo automóviles que se detuvieran para darle un aventón. Enojada y deprimida por perder a su familia y sin nada que le motivara a mantenerse de pie en este mundo, decidió morir de la misma manera en que fallecieron sus familiares, por lo que una noche esperó en la carretera a que un tráiler le pasara por encima. Desde entonces, su alma no reposa. Este era un taxista que decidió realizar sus labores hasta altas horas de la noche, debido a que él era el único sustento de su familia. Muchas veces le era complicado conseguir pasajeros, pero no se rindió hasta conseguirlo. Una noche del mes de noviembre dejó a un pasajero en su respectivo destino. A pesar de ya ser muy tarde y estar muy cansado por la jornada del día, decidió seguir recorriendo las frías y solitarias calles de un pueblo. De pronto, al cruzar en la esquina de una iglesia, observó bajar de las escaleras a una mujer vestida de novia. La joven detiene al taxista de una forma muy exaltada. Él la mira y se percata de su angustia. Ella le expresa que tenga piedad y que por favor la lleve a una dirección. Justo en ese momento inicia la tétrica historia de la mujer del taxi. El taxista, muy preocupado, le pregunta: ¿hacia dónde se dirige, señorita? Ella le responde que necesita que la deje en la calle 5 de Febrero. Sin pensarlo tanto, echó a andar el vehículo y se dirigió hacia dicho lugar. El hombre nunca escuchó llorar a la joven, pero sí logró ver a través del retrovisor las lágrimas que mojaban su rostro. Aunado a ello, percibió su respiración. Al llegar al lugar, se percata de que hay un enorme cementerio. Ella le dice que debe dejarla en ese sitio, pero que debe disculparla, porque no llevaba nada de dinero. La joven le dio una dirección y le dijo: esa es la casa de mis padres,
ahí recibirá su pago. Y para que no haya dudas de que usted me trajo hasta acá, le doy esta medalla como referencia. El taxista aceptó y le dijo que no había problema. Ella se bajó del taxi y desapareció en un instante. Al principio, la situación fue escalofriante, pero el taxista no se detuvo y se fue del lugar. Al día siguiente, el taxista fue a la dirección que le había dado la joven. Es recibido por un señor de aproximadamente 60 años. El taxista le relata lo acontecido y además le muestra la medalla que le dio la joven. El señor, conmovido y asombrado, rompe en llanto, preguntándose a sí mismo que tal situación no era posible. El taxista se empieza a asustar demasiado y piensa retirarse del lugar, pero el señor logró calmarse y le dijo que pasara. En ese momento le contó que se trataba de su hija y que esa medalla le pertenecía a ella. Pero lo aterrador y escalofriante del asunto es que la joven había fallecido 5 años atrás. El padre de la joven le contó al taxista que ella estaba dispuesta a casarse en la misma iglesia en la cual él la recogió, pero su prometido nunca llegó. Ella, frustrada y deprimida, fue llevada por sus familiares hasta su casa. Al no poder más con la situación, en un descuido, se encerró en su habitación para después quitarse la vida. Desde entonces, su alma no puede descansar en paz. Y recuerda,